La foto que se presenta es su casa. Él nació en Danzig, República de las Dos Naciones, y falleció en Frankfurt del Meno, en Reino de Prusia. Su alma mater fue la Universidad de Jena. Su ocupación fue filosofía y profesor. Fue un gran filósofo. Fue empleador de la Universidad de Berlín y entre sus principales movimientos fueron el pesimismo y el ateísmo, y como sus obras notables incluyen El mundo como voluntad y representación, Parerga y Paralipomena, y Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Su filosofía, concebida esencialmente como un pensar hasta el final, la filosofía de Kant es deudora de Platón y Spinoza, sirviendo además como puente con la filosofía oriental. El trabajo más famoso de Arturo Schopenhauer es El mundo como voluntad y representación, que constituye desde el punto de vista literario una obra maestra de la lengua alemana de todas las épocas. Además, supone una de las cumbres del idealismo occidental y el pesimismo profundo. Él crea la obra de El mundo como voluntad y representación, que fue publicada en 1819 en Leipzig. La voluntad es una especie de fondo presente de toda la realidad. Cuando hablamos de la voluntad, Schopenhauer tomaba la voluntad como toda especie de realidad y como guía de conocimiento y deseo de vida. Por eso es importante la voluntad en la obra de Schopenhauer. La voluntad es la fuerza que pone en movimiento toda la fuerza, y la naturaleza, que fue un gran entusiasmo del budismo y lo adoptó para evitar caer en el engaño del interminable deseo propio de la vida. Es la fuerza que pone en movimiento toda la naturaleza. Como ya mencionado, él fue un gran entusiasta del budismo y lo adoptó para evitar caer en el engaño del interminable deseo propio de la vida. La reacción contra el idealismo a priorístico iniciada por Herbert fue desarrollada y consolidada por Schopenhauer, cuyas ideas se adquirieron grande boga durante los últimos años de su vida, solo que Schopenhauer y sus discípulos conservaron la tesis esencial del idealismo germánico, o sea, la tesis panteísta, cuidando de ponerla en armonía con el materialismo, de apoyarla en el método experimental y de afectar procedimientos positivistas. De aquí el nombre de panteísmo empírico o positivista que hemos dado a esta escuela, cuyo primer representante es Schopenhauer. Este filósofo se entregó al estudio de la medicina y ciencias naturales en la Universidad de Gotinga, en Schulze. Fue discípulo de Kant, le inspiró afición a los estudios filosóficos y le aconsejó que antes de leer las obras de los demás filósofos estudiara con detenimiento y exclusivamente la filosofía de Platón y de Kant. Este consejo, que Schopenhauer siguió con fidelidad, explica ciertos rasgos y determinadas direcciones de su doctrina. La concepción filosófica de Schopenhauer puede condenarse y resumirse a las tres siguientes afirmaciones fundamentales. La primera es que la filosofía consiste en conocer la esencia verdadera e íntima del mundo, elevándose y pasando de los fenómenos y apariencias a la esencia y a la casa en sí. El método único para llegar a este conocimiento y las fuentes verdaderas de la metafísica misma deben buscarse en la experiencia, tanto externa como interna. El segundo punto que él da es que los fenómenos, todos los que percibimos, incluso la inteligencia y la razón,
los diferentes individuos y seres particulares que observamos en el mundo son efectos, evoluciones, fases y productos de una esencia única, que es la voluntad, la cual existe y se manifiesta como fuerza inconsciente en unas cosas y como fuerza consciente en otras. Y como último y tercer punto es la voluntad, que según sea y queda dicho, constituye la esencia una idéntica de todas las cosas, que las produce todas por medio de su actividad esencial, y que después de haberse manifestado como fuerza ciega e inconsciente en la naturaleza, se manifiesta o revela como fuerza consciente en el hombre. Es por su misma esencia una fuerza viva, un esfuerzo enérgico y permanente, no solo para existir y vivir, sino para acrecentar la existencia y la vida. Schopenhauer tiene varias frases reconocidas, pero una de las más importantes es: compasión es la base de la moralidad.